Listo, te explicaba que entonces a nosotros nos presentan una función de este tipo. Casi siempre las funciones se representan así, f de x igual a una función algo x al cuadrado menos, no sé, más algo, más 3x, ¿cierto? Casi siempre nos la presentan de esta forma, o esto es lo que nosotros vemos. Entonces, esta función nos la dan ya ahí representada. Entonces nos dicen expresa el valor de f menos 1 y f menos 1 es como yo tener esto aquí, ¿sí ves? Quiere decir que los valores de x o x va a ser reemplazado por menos Menos 1. 1. Ujú. Entonces vamos a ubicarnos acá en el eje x. Nosotros nos ubicamos en el eje x, que lo voy a rayar para poderlo ver bien, pero no. Entonces este es el eje x y este es el eje y. Y nosotros nos ubicamos sobre el menos 1 en el eje x, porque nos están Ujú. diciendo que son los valores que toma x. Entonces en el eje x, nosotros nos ubicamos en menos 1. Por Ujú. acá viene a dar menos 1. F de menos 1. Y nosotros vamos a mirar entonces hasta dónde o cuál es esa imagen que toma menos 1 en la función. ¿Cuál es ese punto que viene a dar por acá? Menos 2. Viene a dar por acá, ¿cierto? Ujú. Por acá se encuentra más o menos ese menos 1. Y entonces nosotros lo relacionamos a qué es esta función, pues a qué imagen va a tener, pues a y. ¿Sí? F de menos Ujú. 1 va a ser igual a y, o sea, a las imágenes que puede tomar en y. Entonces menos 1 va a tomar esa imagen acá, nosotros vamos a mirar qué punto viene a chocar acá. Aquí es menos 1, vendría siendo Menos el 2. menos 2. Ujú. Entonces expresa el valor de f menos 1, pues el valor de f menos 1 es menos 2. Menos 2. Menos 2 y esa es la imagen que está tomando acá en y. Sí. ¿Listo? Entonces menos 2. Ahora sí, ahora tú haces estima el valor de f de 2. F Ahora de sí, 2. ¿cuál es ese valor de f de 2? Ya tomando este f menos 1 como ejemplo. Es cercano al 3 aproximadamente. Yo diría Ah, como un claro, ahora sí. 3,7. Ahora sí, Ujú. ¿cierto? Ahora sí es como Sí. aproximado, ¿sí ves? Que se estima, entonces nos ubicamos nosotros por acá en 2, en el eje X, Ujú. y miramos a ver dónde choca ese punto. Venimos a encontrarlo por acá, cercano aquí. Miramos que esto es 1, contamos acá, esto debe ser 2, por ende este es 3. Pues 2 puntos. Luego ese punto está ahí como entre 2 y 3. Ujú. Entonces decimos que estime, cuando nos dice estime, nosotros podemos decir que ese punto se encuentra entre el intervalo 2 y 3. Ujú. Entre el intervalo 2,3. Ahí se encuentra ese punto, porque nos dice estime. Ahí está ese punto, entre 2,3. Ujú. Ahí está ese Perfecto. punto. ¿Listo? Abiertos. Abiertos los paréntesis. Esto quiere decir que no tomamos estos puntos. No lo tomamos. Está ahí contenido el punto, pero no lo Entre estamos este tomando. valor. Ujú. Exacto. Cuando estamos los corchetes, como estos corchetes así, Ujú. quiere decir que estamos tomando los valores, que incluimos esos valores. ¿Listo? Esa es como la diferencia ahí. Ujú. Listo, entonces nos vamos con este. ¿Para qué valores de x? ¿Para qué valores de x? F de x es igual a 2. F Entonces, de X ¿para qué igual valores a 2. de x? ¿Para Ujú. qué valores de x? F de x es igual a 2. Entonces, ¿Qué, vámonos al qué par. tendríamos que hacer ahí, digamos, en ese punto?
pues como me están dando, digamos que el valor de Y, busco el valor de Y, que sería 2 y me voy a la gráfica y veo dónde se intersectan las dos coordenadas. Sería 2,1 en uno. Y Listo, por... entonces, bueno, ahí más o menos estaba la explicación. Por ahí Sí. va, exacto, por ahí va. Entonces nosotros nos ubicamos en 2 exactamente, nos da el valor de Y, 2. 2. Ujú, Entonces nosotros nos ubicamos en 2 y decimos que es igual a 2, pues por ende eso es una recta que va a pasar por 2. Por ujú. ahí va a pasar esa recta, o sea, 2. Quiere decir fx es igual a 2, es esta recta que está pasando por aquí. Y me dicen para qué valores, pues eso pasa. Para qué valores de la función es igual a 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué valores de x toma la función para que esa sea igual a 2? Entonces, ¿qué valores de x? Ya pasando esa gráfica. Entonces serían todos o sea, serían todos los enteros entre menos infinito y, y uno, que es donde corta corta Y 1. la, Listo, pero ajá. aquí, listo, más o menos. Pero podemos ver que por aquí también la alcanza a tocar, Sí, ¿sí? ahí hay otro límite, entonces no sería desde menos infinito, sino desde, sí, 1, 2, 3, desde -3 Claro, hasta menos 3, 1. desde menos 3 hasta 1. Esos valores, claro, listo. ¿Y el intervalo es cerrado o es abierto? Es cerrado porque eh, está dentro de los dos números y pues por la forma que tiene la... Bien, es cerrado porque los está tomando. Ujú, Menos 3, este valor lo toma y ujú, 1 lo toma para que sea ujú, igual a 2. Por eso es listo. cerrado. Ahí va. Si ves que no necesitamos nada de ecuaciones, ni entender nada de la función, ni cuál es la ecuación de la función, sino simplemente con la Ujú, gráfica de la función hemos obtenido todos esos características, ¿ves? ok. O sea, solo entendiendo qué es la función. Y eso es como más o menos lo que Ujú. quiero a que llegues. Entonces se estiman los valores de x tales que f de x sea igual a 0. Entonces, ¿cuáles son los valores que tienen que tomar x para que la función sea igual a 0? Entonces decimos que tenemos 0. Voy a remarcar por acá nuevamente. Por aquí pasa. Listo, aquí estoy marcando como la recta para que se vea como más gruesilla. Listo. X para 0. Entonces, bueno, estima los valores cuando es igual a 0. Pues haz lo mismo que yo hice acá Ujú. en igual a 2. ¿Qué hice en igual a 2? Buscar los valores trazando una recta a partir del punto que dieron y buscando los Listo, valores que corresponden a la listo. imagen. ¿Y cuál recta me dan acá? No me dicen 0 y 0. sería sobre el eje X. Entonces Exacto, sobre estaría, el eje X, exacto. Entonces, lo que hacemos es dibujar la recta, entonces, remarcarla ahí. Listo. Entonces, ¿qué valores ujú, cortan esa recta con el eje X? a ver, ¿Dónde se cortan? Entonces, 1, 2 sería como 2,5, 2,5 listo. y Entonces vendría siendo, entre claro, 0 y 1, como por acá menos 2,5. Ujú, entre menos 2,5 más o menos. ajá,
menos 2,5 y y 0.4, 0,3 más o menos, ¿cierto? así como 0.3. 0,3, una cosa así. 4, 0,3, 0,4, algo así. Y los toma cerrados. ¿Listo? Sí, Cerrados. sí, sí. Ahora esta, que también es interesante, que expresa el dominio y el rango de F. Entonces, ¿cuál es el dominio y cuál es el rango? Oh my God. No, yo no me acuerdo de eso. Listo. Pero tiene que ver con los puntos, o sea, los números que están involucrados en la función como tal, pero yo no me acuerdo de Listo. eso. Sí, claro, tiene que ver con la función, obviamente. Pero entonces el Ujú, dominio, ¿cuál es el dominio? Pues todos los valores que puedan tomar X en la función. Todos los valores que puedan tomar ujú. X en la función. Ese es el dominio. Entonces vamos a ver qué valores puedan tomar X. Yo por acá voy a dibujar otra recta, por aquí en amarillo para que se vea. Listo. Todos los valores que puedan tomar X en la función es el dominio. Entonces nos vamos por acá y vamos a dibujar una recta, un límite por acá. Por aquí, que por acá choca. Entonces voy a borrar para que se vea aquí mejor eso. Aquí choca, si ves que aquí alcanza a tocar la función, alcanza a llegar ahí. Sí, señor. Entonces, y por acá, voy a dejarla por acá, y por acá también alcanza a llegar la función, por acá toca la función. Entonces, ¿desde dónde a dónde está esa función? ¿Desde qué punto a qué punto va esa función? Va desde -3 hasta +3. Va desde menos -3 3, hasta desde menos 3 +3. hasta Sí. 3, hasta 3. ¿Sí? 1, 2, 3, sí, hasta 3. Y ese sería el dominio de la función. Toma valores desde -3, que los ves Ujú, acá, desde -3 hasta 3. Y el sí. rango de f, pues, ¿cuál sería el rango de f? Si el dominio son todos los valores que toman x, ¿cuál sería el rango de f? El rango estaría entre -2 y 3. Claro, ¿no? El rango entonces vendría siendo los valores que toman el y. Listo, los valores que Ujú, toman y. Vendría siendo desde por acá, desde -2 hasta 3. Y listo, obtenemos el rango. Solucionamos los ejercicios. Listo, si ves que solo conociendo lo básico de función, cómo es representada una imagen, cómo se debe representar una hola, imagen. hola. Hola, ¿ahí me escuchas Casi bien? no te estoy escuchando. Más o Ahora sí. menos. Ya. Listo, es que ahí, no sé, se va como la conexión, ahí está floja, floja. Ujú, Bueno, ahora sí, ya. listo. Bueno, entonces si ves que a partir de los conceptos básicos de función pudimos encontrar estas características de la gráfica, ¿ves? Ujú, Entonces eso es como entender los principios de la función, que es el dominio, que son los valores que puede tomar la función en X, el rango, que son los valores no que estoy puede... escuchando ni nada, nada. ¿No me estás escuchando? No, no mucho. ¿Será que apago la cámara a ver si funciona mejor? ¿Será? No, pues dale, dale, dale a ver A ver, si funciona. ya. Listo. Ahí me oyes bien, ¿sí? Sí. Bien, entonces eso, lo que quiero que entiendas es que debemos partir de estos conceptos básicos de función para llegar más a entender un poco más ya esos conceptos de límite y de integral. ¿Listo? Listo. Entonces vemos que aquí partimos de solo los conceptos básicos de función, de qué es la Otra vez. imagen, de los valores de X, de cómo representamos eso
cómo representamos esos valores en Y y eso, ¿listo? Entonces, Listo. por acá, entonces digamos que yo voy a borrar, digamos, no te preocupes por igual por la conexión, digamos que yo estoy tratando aquí de que la clase quede grabada, Grabar. Ajá. listo, te la Cualquier envío. cosa ahí la, Exacto, te la la veo, envío sí. para que pues la vuelvas a ver, como que analices aquí los colores, que está todo como con colorcillos para que mires tan. Entonces voy a borrar por acá y Ok. vamos a hacer otro ejercicio igual, ¿listo? La idea es que tú lo hagas Listo. esta vez Ya sola, sola. ya sola, sí. Ok. ¿Listo? Entonces ahora sí, por aquí tengo otro ejercicio de funciones, igual, la misma dinámica. Entonces vamos a verlo por acá. A ver si me dejara. Listo, por acá está. ¿Ya? ¿Sí lo puedes ver? Sí, sí. Listo, entonces, te lo leo. Te leo el primero. Se proporcionan las gráficas F, que la gráfica F es esta moradita que ves por Roja. acá, esta moradita, Ujú. y la G y la gráfica G que es esta azul. Entonces, de los valores de de los valores de f de menos 4 y de g de 3. Entonces, ¿cuáles son esos valores? F de menos 4 y G de Entonces, 3. F de -4. Espérate aquí. F de -4 sería 2 F de menos 4 sería 2. Lo voy a anotar ahí. y Y G de 3. G de 3. Vámonos aquí al 3. Chin, chin. También sería, este sería 3 también. Este sería 3. Y G de 3 sería 3, me dices. Listo, entonces vamos a mirarla a ver. Listo, entonces me dices que f de menos 4 nos ubicamos en menos 4, 1, 2, 3 y 4, f de menos 4. Miramos a ver dónde choca ese con la función. Nos da por acá. Entonces vendría siendo menos 2, ¿no? -2. Sí. Menos 2. Menos 2. Y G de 3, entonces nos ubicamos por acá en G de 3 en 3. 1 por acá vendría siendo 2. 3 vendría dando por acá. Y vamos a mirar dónde choca. Vendría a chocar acá en la puntilla de la función. Digamos que esto es 1, esto es 2, 3, Y 4 4. vendría siendo, ¿no? 4. Entonces aquí vendría siendo 4. Menos 2, 4, ¿ves? Entonces ahí ya más o menos mirar bien detalladamente qué es la función, ¿listo? Sí. Entonces ahora vamos con la B. ¿Para cuáles valores de X se tiene que f de X es igual a g de X? Entonces serían como los contactos entre las dos rectas, ¿cierto? Entre las dos funciones. Sí, bien. Sería la intersección entre las funciones, exacto. ¿Y dónde se Entonces intersectan tenemos esas que funciones? en -1. En Ah, menos no, 1, pero espérame, por amor. acá menos 1, por aquí la menos 2, Ya. menos 3. Estaría, el contacto está en un -2, no, 1, -2, el primer contacto. Y el segundo estaría en 2,2. En 1, me dices que el primero está en 1,2. Espérame. 1, espérate. No, el primero está en Menos -2,1. 2, bien, exacto. Y el siguiente está en 2,2.
Menos 2,1 me dices y el otro está en 2,2. Sí. Bien, Sí. pues entonces, pero acá me preguntan los valores de X. Entonces necesitaría solo los valores de X. Ok. Entonces para X me preguntan que en menos 2 y aquí me dicen que en 2. Ujú, ¿Listo? Entonces no tendría que dar el punto como tal de coordenadas XY, ujú. sino simplemente los valores de X. Entonces este Menos valor 2 es y el que 2. me preguntan y Ujú, este es el otro valor que me preguntan. Pero bien, porque pues ese es el punto como tal donde intersectan. intersecta. Ujú, Exacto, bien, ahí son iguales o esos son los valores que toma X para que sean iguales la función. ¿Listo? Entonces ujú. me dice que ahora estime la solución de la De la ecuación. ecuación f de x igual a menos 1. Entonces me dan y menos 1. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, entonces, si me dan Y, entonces voy en el eje Y a menos 1 y el intervalo que hay sería entre menos 3 y el primer intervalo estaría ubicado entre menos 3 Menos 3. menos y esto es para la función f. Sí, me piden acá, uy, rayé, espérate. Me piden que estime la solución de f de x igual a menos 1. F Entonces está entre menos 3 menos 3 y, y 4. Y 4. menos 3. Ujú, Voy a tocar por acá y 4. ujú. Menos 3 y 4. Listo, bien. Entonces en esos valores, entonces esa es la solución de esa ecuación. Viene a dar por acá y viene a dar por acá. ¿Listo? Listo. Bien. Ahora ¿en qué intervalo f es decreciente? Que baja la pendiente. ¿Qué intervalo es F. decreciente? Entonces estaría entre su pico máximo que es 0 y 3,5. Entre 0 y 3,5. En ese intervalo. Ese sería el dominio decreciente. Sí, ¿no? F es decreciente en cero. ¿En cero me dices? Sí, o sea, yo cogí como el punto máximo y ahí donde comienza a decrecer, ¿no? Entre 0 y menos 3. Se hace decreciente, ¿sí? Entre cero y viene a dar por acá menos 3, Y ¿me dices menos, tú? y, no, no, menos 3 no, perdón. Ajá, ok. Entre 0 y 3,5. 3,3. 3,3, una cosa así. Ujú. Bien, entonces si vemos que decrece, la función empieza acá creciendo, choca acá y acá sí empieza a decrecer. Y el En- dominio, bien, entonces el dominio de G, G. no, el dominio acá me preguntaron el El dominio dominio y la imagen de F. de la imagen. Entonces la imagen es como el rango, Entonces, el dominio y el rango, me están diciendo. Y el rango exacto. de F. Entonces, el dominio sería entre, aquí viene,
menos 4 y Entre menos 4. 4 y 4. Es Ajá. dominio de f. Y el rango, Y el rango serían entre menos 2 entre menos 2 y 3. y Ay, 3. pero sí, sí. Y 3 sí. Voy a ver por acá 3. Y menos 2. Ujú, Sí, bien, ujú. listo. Bien. Entonces ya ves que ahí ya vas más solo de entender cuál es el dominio, que son los valores que toma X y el rango de Y. ¿Listo? Entonces, pues esa Sí, está súper fácil. Y la de G, el sí, dominio sí. de El G y el dominio rango. G y entonces G. El dominio sería los valores menos 4. El dominio sería entre menos 4 El dominio sería entre menos 4 sí. y 3. Y 3. el rango estaría entre Este es el dominio. Y este es el rango. Y el rango estaría. ay, si me pone a dudar, pero tomo el valor más chiquito. Sería entre 0.6 Sí, como 0.5, 0.6, bien. y 4. Y 4, bien, listo. Ujú, Y sí, esos son los valores. Los toma desde por acá, más o menos. ujú. Pues, desde por acá está tomando los valores hasta acá, 4 exactamente. Bien, listo. Entonces ahí vemos que ya vas cogiendo como La, la idea de qué la son ca- funciones, de las características de la función, en la gráfica. Entonces esa es la idea, ¿no? Que vayamos como sí, entendiendo lo de las funciones un poco más. listo. Listo. Entonces, dame un segundo. Listo, entonces yo por acá tengo un ejercicio que me gustaría que lo hicieras o que lo tuvieras en cuenta. Ujú. Bueno, y bueno, listo. Ahora sí, entonces por acá te tengo este ejercicio que sería interesante que lo miráramos también. Mm, Ahora nos dice evalúe, nos están dando un valor y nos dice que él evalúe ese valor en esta ecuación, en una ecuación que nos dan ahí, en un cociente ujú. que vendría siendo este. ¿Has visto, conoces ese cociente o no, o ni idea? No, No, ni no, idea, la no, verdad no me no te acuerdo. acuerdas, listo, entonces no importa. Entonces, ¿qué debemos hacer para evaluar este valor de f de x en esta ecuación, en ese cociente? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues reemplazar el valor de x al cubo, pero sabiendo que no está raro. Pues no sé cómo se haría. Yo pensé en reemplazar x al cubo, pero primero tendría que hacer como una sustitución, decir que x es igual a 2 más h y x al cubo, entonces vendría siendo 2 más h al cubo, algo así. Bien, listo, entonces por ahí va la cosa, sí. Entonces debemos hacerle esa sustitución porque nos dicen f de x, lo que nos muestran acá, f de x.
f de x es igual a esto, y acá nos están mostrando f de algo menos f sobre h. Entonces debemos tomar esa sustitución, exacto, decir que x es igual a 2 más h, por ende x al cubo, entonces vendría siendo igual a 2 más h al cubo. Bien. Trabo. Dime, dime. ¿Me escuchas bien ahí? ¿Me das un segundito? Dale, no te preocupes. Nico,